Bien, vamos entonces a la presentación. Como les comentaba, en la plataforma ustedes van a tener una presentación de los vectores. Más que todo conceptos básicos, por ejemplo, qué son los vectores, cómo nosotros los podemos catalogar, cómo los sumamos, que igual vamos a ver eso ahora, cómo los sumamos de las propiedades que tienen los vectores. Ahí tienen algunas, que eso va a ser parte de la investigación, que lo voy a colocar para el caso, va a ser de vectores, además les estoy adelantando un poco. Es como sumar gráficamente los vectores por los métodos gráfico y el método de teorema de seno y coseno, ¿no? El método de triángulo, más que todo, o el método de paralelogramo, pero eso les va a quedar de investigación. Hoy nosotros vamos más que todo a aterrizar en cómo sumamos nosotros los vectores cuando tenemos un plano cartesiano, ¿no? Para eso ya hemos visto triángulos, que eso era importante, eso lo he comentado, así que no va a ser muy complicado entender los conceptos. Algo importante nada más para recalcar, nosotros vamos a trabajar los vectores colocados en plano cartesiano. ¿Recuerdan ustedes alguna característica importante del plano cartesiano? ¿Alguna que me mencionen por ahí? ¿Características, se acuerdan, chicos, del plano cartesiano? El cuadrante derecho son todos positivos, el cuadrante izquierdo X es negativo, Y es positivo. El segundo cuadrante, el tercer cuadrante. Ok. Una característica bien importante muy bien, gracias. Una de las características bien importantes en el caso de los cuadrantes es que ustedes van a tener, hablamos la compañera habló de a la derecha positivo, ¿sí? Pues tenemos lo siguiente, tenemos una convención. Nosotros tenemos dos ejes que van a cruzar siempre a 90 grados. Siempre a 90 grados. Esos ejes no necesariamente van a estar siempre vertical y horizontal. Por ejemplo, en problemas de plano inclinado, no sé si ustedes recuerdan, los ejes rotaban. Lo importante es que siempre yo tenga 90 grados entre esos ejes. ¿Por qué razón? ¿Y cuál es el motivo? Ustedes no tienen fuerzas en X ni fuerzas en Y, es una invención que nosotros hacemos para poder resolver los problemas fácilmente. Pero los problemas se facilitan porque, si se fijan, cuando yo coloco cuadrantes, aquí qué figuras geométricas se forman, un triángulo rectángulo. Y ese triángulo rectángulo le podemos aplicar trigonometría. Esa es toda la razón. Esto se facilita mucho a la hora de sumar vectores. Yo tengo 7 vectores y los quiero sumar. Los descompongo en X y Y y luego hago la suma. Ahora voy a explicar eso. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros usamos ejes X y Y. No es ninguna otra, sino que es mucho más fácil a resolver los problemas. Y luego vamos a ver entonces cómo digamos, podemos nombrar ese vector en función de si está en X, en Y o si tiene dos componentes X y Y. Eso es lo que vamos a ver en la clase. Algunas cosas que siempre debemos recordar, por ejemplo, el caso de los ángulos complementarios suman 90 grados. Por ejemplo, si yo tengo en un cuadrante, que vamos a recordar eso ahora, tengo un cuadrante que tiene 90 grados y yo tengo el ángulo con respecto a X, el ángulo con respecto a Y yo lo puedo encontrar simplemente restando 90 menos ese ángulo. Y también conceptos de ángulos suplementarios, ángulos congruentes o opuestos por el vértice, que también son importantes a la hora de geometría. Y estos son algunos problemas que los vamos a desarrollar en la clase. Ahí tienen algunos problemas en la tarea siempre tienen problemas de las presentaciones que yo pongo una tarea al final. Esta no es, no necesariamente es para entregar, pero puede ser que de ahí coloque algo para el taller. Imagínense que es como una práctica y tienen la respuesta en color rojo, si quieren practicar esos problemas. Okay. Así que, bien, igual tienen el libro, que tiene problemas de vectores buenos. Ahí ese libro bastante bueno con referencia a eso. Bien, esa presentación la tienen ahí. Yo lo que hice fue extraer
los problemas, pero antes me interesa hablar del caso de los vectores, pero voy a empezar con los ejes. ¿Okay? A ver si agarro un color. Vamos a colocar en negro. Vamos a poner una línea mediana. Bien. Aquí vamos a suponer que este es mi eje Y y este es mi eje X. Y vamos a colocar X. Ok. Bien. Como les dije, para nosotros colocar un vector en el plano cartesiano, que es lo que ustedes están viendo aquí, nosotros tenemos que colocar dos ejes que estén a 90 grados, como están allí. Por ejemplo, voy a colocar, vamos a ver, vamos a colocarlo en otro color. Aquí voy a borrar esto, voy a colocarlo con aquí me quedó muy. Ok, fíjense, aquí yo tengo 4 vectores, ¿no? Tengo 4 vectores, voy a llamarlos, vamos a ponerle valores diferentes, vamos a suponer que sean fuerzas. Así que a este yo le voy a llamar F1, a este le voy a llamar F2, a este le voy a llamar F3 y a este le voy a llamar F4. Vamos para estar claros. Si yo digo que X es positivo hacia la derecha y Y es positivo hacia arriba, yo tengo, por ejemplo, que para el caso de la fuerza 1, la componente en X va a ser positiva y la componente en Y va a ser positiva, ¿sí? Y este cuadrante que está aquí nosotros le llamamos el cuadrante 1 o el primer cuadrante. Este cuadrante que sigue, porque es positivo en nuestras convenciones matemáticas, nosotros cuando vamos contrario a las manecillas del reloj es positivo, así que los ángulos van a ser positivos a partir de aquí hacia acá. Este es mi segundo cuadrante. Yo tendría, por ejemplo, que la fuerza en X sería negativa, pero en Y sería positiva. La fuerza 3 en X sería negativa y en Y negativa. Y la fuerza 4 en X positiva y en Y negativa. ¿Sí? Vamos a colocar, por ejemplo, el caso de la F3. Esta, la componente de F3, la componente en X, que ahora vamos a ver cómo las colocamos. Estoy adelantando un poquito. Aquí en este caso es negativa y la componente de la fuerza 3 en Y es negativa también. En el caso de la fuerza 4, yo tengo que la componente en X, por ejemplo aquí en este caso, es positiva y la componente en Y es negativa, ¿sí? Acá yo tengo que la componente en X es positiva y la componente en Y sería negativa.
¿Ok? Y así sucesivamente, por ejemplo, el caso del F2 no lo voy a copiar. Yo tengo que la componente en X es negativa, pero la de Y es positiva. Entonces, hay que estar muy claros de eso, sobre todo cuando vamos a hacer la suma de componentes rectangulares. Hay que tener cuidado con eso. Así que aquí tengo necesitamos la calculadora ahora para hacer varias operaciones. Entonces, es importante estar claros en eso. Esa es una de los aspectos importantes que yo quería comentar. Otro de los aspectos importantes es que yo les decía que en este caso se forman triángulos rectángulos. ¿Sí? Se forman triángulos rectángulos. ¿Qué quiero decir con eso? Que, por ejemplo, para el caso de la descomposición de fuerza, yo voy a tener lo siguiente, voy a colocar otro color, este azul. Yo tengo, fíjense, voy a hacerlo acá fuera del cuadrado. Yo tengo, por ejemplo, vamos a suponer que este es mi vector. Bien, vamos a decir que este es mi vector. Este es F1. Yo tengo una propiedad que me dice que cuando yo voy a sumar dos vectores, y esto es bien interesante, cuando yo sumo dos vectores, yo tengo que, para encontrar la resultante de los vectores que estoy sumando, yo empiezo, vamos a decir que, vamos a suponer que estoy sumando F1X y F1Y. Cuando yo quiero sumar estos dos vectores que tengo aquí, la componente X y la componente en Y, o cualquier vector, yo coloco uno después del otro. Uno después del otro. Y no importa el orden, en este caso tenemos la propiedad conmutativa. Dice que el orden de los sumandos no altera la suma total. Entonces yo puedo empezar con F1X y luego coloco F1Y. Mi vector resultante va desde donde empecé a dibujar mi primer vector hasta donde terminó el último. Este sería mi vector resultante. Y cuando yo tengo un vector resultante, yo puedo ir para atrás. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo puedo agarrar ese F1 y descomponerle en dos vectores que sumados me dé el F1, que sean dos vectores equivalentes a mi vector original, que es lo que se hace en este caso. Vamos a, fíjense algo interesante con el caso de los triángulos que se forman allí. Cuidado aquí, vamos a poner aquí en color morado de repente. Fíjense que si hubiera empezado con F1, Y, y luego con F1X, yo hubiera tenido el mismo resultado. ¿Sí? Si hubiera empezado con F1Y y F1X, mi vector resultante va a ser exactamente el mismo. Entonces, yo tengo que, cuando sumo vectores, agarro un vector y luego continúo con el otro vector donde termina uno, la flechita, comienza el siguiente vector. Y mi sistema, mi vector resultante va desde donde empezó el primero hasta donde terminó el último. Entonces, fíjense, aquí se forman dos triángulos rectángulos. Dos triángulos rectángulos. Que son semejantes. Ahora, les voy a dar un tip bien importante que utilizo yo al momento de resolver los problemas. Aquí yo tengo dos ángulos. Un ángulo que se forma, ese triángulo, un ángulo que se forma con el eje X
voy a llamarlo teta X, y un ángulo que se forma con el eje Y. Aquí yo tengo, en este caso, este triángulo rectángulo, en caso de trigonometría, yo tengo, por ejemplo, que F1, F1X va a ser igual a F1 por coseno de teta X, y F1Y va a ser igual a F1 por seno de teta X. ¿Qué quiero decir con eso? Que estas fórmulas, que son generalmente las que yo uso para resolver los problemas, van a estar siempre referenciadas con el ángulo con respecto al eje horizontal. ¿Se entiende eso? Eso quiere, fíjense, voy acá al dibujo original. Las fórmulas esas que acabo de escribir es para estos ángulos que voy a colocar aquí. Este ángulo, en el caso de si está en el segundo cuadrante, el ángulo que yo voy a usar es este que está acá. Si estoy en el tercer cuadrante, este ángulo. Si estoy en el cuarto cuadrante, el ángulo para esa fórmula es este ángulo que está aquí. Entonces, eso es importante. Porque si yo utilizo el ángulo con respecto al eje Y, si utilizo este ángulo, por ejemplo, para el vector F1, las relaciones de seno y coseno se invierten. ¿Y qué pasa? Vamos a suponer que yo tengo un ángulo, un vector que tenga el ángulo con respecto a X, tenga el otro con Y, el otro con X, el otro con Y. Al momento de hacer mis ecuaciones, de repente me puedo confundir que uso seno, coseno, no es seno, coseno, no, me equivoqué. Ok, lo que yo hago generalmente es, si a mí me dan el ángulo con respecto al eje Y, yo elimino ese ángulo y coloco el ángulo con referencia al eje X. Si me dan el ángulo con respecto a Y, ¿cómo yo encuentro el ángulo con respecto a X? ¿Cómo yo encontraría ese ángulo? Chicos, les pregunto. ¿Están ahí? Sí. Sí, profe. Fíjense, si a mí me dan el ángulo con referencia al eje Y, yo lo que hago es que coloco 90 menos ese ángulo para encontrar el ángulo con referencia al eje X y poder usar esa fórmula. ¿Sí? Entonces, mi recomendación siempre, cuando ustedes están trabajando vectores en componentes rectangulares, siempre trabajen con el vector referido al eje X, con esos ángulos que coloqué en morado de teta, para entonces usar las fórmulas que tienen ahí. Eso quiere decir que siempre que tenga una componente en X va a ser coseno del ángulo, y para la componente en Y siempre va a ser seno del ángulo. Entonces no tienen que enredarse mucho, porque si es con referencia al eje Y, entonces sería seno de ese ángulo, coseno del ángulo con referencia a Y, y seno del ángulo. Fíjense, nada más voy a escribirlo acá, nada, para referencia. Acá, si hubiera usado el ángulo Y, yo hubiera tenido esto. F1 X era igual a F1 seno de teta Y, F1Y es igual a F1 coseno. ¿Qué pasa? Fíjense esto. Aquí en X estoy usando un seno, en Y estoy usando un coseno, y acá es al revés. No. Yo simplemente borro esto, prefiero no utilizar esto, y lo que hago es que utilizo esta convención de términos. Esa es una de las recomendaciones que hago. Tengo estudiantes de repente que están claritos y tienen esa habilidad de, no importa si es con X o con Y, no se equivocan, perfecto. Si en el caso, yo sé que algunos de ustedes de repente dominan eso, ningún problema, lo pueden hacer de esa manera. Pero si de repente uno es muy desordenado o está como, cuesta un poco, o de repente no se quiere equivocar, esa puede ser una metodología para resolverlo, ¿ok? Que es lo que vamos a usar ahora, sobre todo para la suma de
¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna duda? No. No. En el caso de los vectores son que tienen tres características importantes. ¿Se acuerdan cuáles son? Magnitud. ¿Recuerdan otra? Dirección y Sentido. resultante. Muy bien. Bien, Sentido. exacto, muy bien. La magnitud sabemos que es el valor. Por ejemplo, como por ejemplo vayan a estudiar biofísica, como si uno tuviera que, por ejemplo, hacer una operación en el hombro, colocar esas anclitas para poder, que quedan ahí para recuperar cuando hay un problema en el tendón. Ahí se estudia, por ejemplo, cómo están las fuerzas ligadas dentro del cuerpo, ¿sí? Esas fuerzas, por ejemplo, en la parte ósea puede que empuje hacia arriba y hacia adentro del cuerpo. El músculo, uno de ellos empuja hacia abajo, otro hacia arriba, sí, depende del área que usted está haciendo el análisis. La magnitud es, por ejemplo, la fuerza que está colocada en ese punto. Por ejemplo, digamos, el tendón está haciendo un esfuerzo de 200 newton. El hueso está haciendo en esa parte un esfuerzo de 300 newton en cierto ángulo. Esas son magnitudes, serían los valores. Ahora, en el caso de la dirección y sentido, ¿cuál es la diferencia entre dirección y sentido? Son las cosas importantes que tenemos. A veces se entiende dirección y sentido como lo mismo. Bien. La diferencia entre dirección y sentido, vamos aquí a voy a colocar dos líneas. Vamos a ver acá, voy a colocar dos sur. Brazos. Fíjense, aquí yo voy a colocar dos vectores. Este vector de 10 libras y acá un vector de 10 libras de fuerza. Bien, esos dos vectores que van en X, por lo que vemos allí, tienen como magnitud 10 y 10. Los dos tienen la misma magnitud. ¿Qué es lo que tienen diferentes esos vectores? ¿La dirección o el sentido? El sentido. El sentido. El sentido, muy bien. Fíjense, y esto es importante. Ambos tienen la misma dirección. Cuando hablamos de dirección, cuando uno habla de dirección en términos generales, las direcciones ahí podemos decir que son diferentes. Cuando estamos hablando matemáticamente, realmente tenemos la dirección la misma. ¿Cuándo tiene la misma dirección? Cuando esos vectores pasan por el mismo eje. Vamos a poner aquí. Yo tengo que ambos vectores pasan por el mismo eje. Un momentito. Tengo que esos dos vectores pasan por el mismo eje. Voy a tratar de hacer una línea de un color diferente. Fíjense, esos dos vectores pasan por ese eje que coloqué como en color verde. Esos dos vectores tienen la misma dirección, pero los sentidos de esos dos vectores son opuestos. ¿Ok?
Bien, una pregunta capciosa antes de entrar ya a las metodologías. Si yo tengo dos vectores de 10 libras y yo los puedo colocar en cualquier dirección, en sentido. Alguien tiene un micrófono abierto que da problema. Tengo esos dos vectores que están ahí y vamos a suponer que el vector de la derecha se mantiene igual, pero el vector de la izquierda, el que va hacia el que está hacia y el que va hacia la izquierda, por cierto, yo lo puedo mover en cualquier dirección y sentido. ¿Cuánto sería la suma de esos dos vectores? Fíjense, voy a repetir la pregunta. Yo voy a colocar mi vector de 10 libras en la misma dirección y sentido. Y el otro vector yo lo voy a colocar en cualquier dirección y sentido y voy a sumarlo al vector anterior. La suma del vector de 10 y el otro de 10, ¿cuánto me daría como respuesta? ¿Alguien tiene idea? 20. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna otra idea? 0. 0. Ok, esa podría ser otra respuesta. ¿Alguien tiene otra idea? La primera respuesta tiene 5 puntos extra para su taller. Que viene. ¿Cuál será la respuesta? ¿Ah? Serían iguales. ¿Serán iguales? ¿Cómo así iguales? La No sé. resultante de estos vectores, la suma. Menos 20. Menos 20. Pues la respuesta es, si yo cambio, coloco mi vector de 10 libras, el otro en cualquier dirección y sentido, yo podría tener infinitas posibilidades. Podría tener 0, por ejemplo, si va como están al principio, uno hacia en sentidos opuestos, la suma de esos dos vectores dan 0. ¿Qué pasa si yo los coloco, fíjense, qué pasa si esos dos vectores, si yo hago esto, no sé si tengo el bolígrafo, un momentito, ¿no? Va a demorar mucho. Fíjense, ¿qué pasa si yo tengo diferentes escenarios? Tengo ese vector, dijimos que no se mueve primero, el que estaba a la derecha, tengo esto, y el otro vector lo coloco así. La suma de esto, ¿cuánto da el sistema? Sumatoria es el signo de fuerza, en este caso va a dar 0, ¿sí o no? Si yo coloco este vector acá, alguien decía 20, bueno, y coloco el siguiente acá, la suma, cuando sumo dos vectores, la resultante va desde donde empezó mi primer vector hasta donde termina el último vector. O sea que yo tendría esto. El vector resultante de este sistema sería así. La sumatoria de fuerzas daría 20. Pero yo puedo también tener algo como esto, por ejemplo. Yo podría tener que mi vector, el primer vector va así, pero el segundo vector va de repente así. En este caso, yo tengo que la resultante va desde donde empezó mi primer vector hasta donde termina el último. Si lo vemos gráficamente. Fíjense, y este valor del vector va a cambiar. O sea que la resultante que estaba colocando en morado va a cambiar, depende de cómo va el segundo vector. Aquí podría tener cuando hacemos matemáticamente esa suma, me puede dar, no sé, ahí 22.5, si lo muevo un poquito, 22.444449, ¿sí? O sea, por eso que decimos que en ese caso podrían ser infinitas posibilidades. Lo que quiero que estén claros es que cuando yo tengo dos vectores de 10 libras, o cualquiera, dos vectores que son iguales, por ejemplo, yo no puedo decir que la suma de ellos es el doble, porque no es suma plata, ni es suma papa, ni es suma día, sino en el caso de vectores. Por eso que al momento de sumar los vectores nosotros hacemos, voy para atrás, esto que está aquí.
descomponerlo en componentes X y Y para poder entonces encontrar ese valor matemático, ese valor del segmento que está ahí. Ok, entonces esa es la razón por la cual nosotros no podemos sumar de que 10 y 20, 30, no puede ser así. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Sí. Muy bien. Vamos entonces a ver 3 problemas, este es el último, 3 problemas que están en la presentación, que los veríamos lo estaríamos viendo en clase si estuviéramos en la clase. Y lo que voy a hacer es que voy a hacer un zoom aquí. Estos son los que aparecen en su presentación, los 3 últimos. Aquí yo tengo, me dice que tenemos una fuerza de 800 newton que se ejerce en un perno. Creo que la flechita, yo no sé si la ven, que está tapada por esta bolita acá. Pero ahí es una flechita y va hacia allá, ¿ok? Déjame ver si puedo mover esto. Puedo mover, yo creo que puedo mover. No, bueno, olvídenme. No. Esto, la dirección del vector va hacia acá. Lo único que el círculo de la aplicación lo está tapando. ¿En qué cuadrante estaría ese vector, según lo que vimos nosotros? ¿Primero, segundo, tercero o cuarto? Segundo. Segundo, muy bien. Aquí nos dice, una fuerza de 800 newton se ejerce sobre un perno A y nos pide determinar la componente horizontal y vertical de la fuerza. Además nos da el ángulo, por referencia al eje X. ¿Ok? Con referencia al eje X tenemos el ángulo. ¿Cómo encontramos las componentes? Aquí aplicamos la fórmula. La pregunta es, ¿este es el ángulo que vamos a usar, el 35? ¿Estaría bien o no? Sí. Creo que sí. Sí. Sí, porque sí está bien, porque con una otra figura. y eran los ángulos que habíamos colocado con referencia al eje X. Este es el eje X. Aquí tenemos de forma imaginaria. Nosotros tenemos aquí el eje X. Y tenemos el Y. Entonces, fíjense que esto estaría en el segundo cuadrante, que es lo que habíamos comentado. Poner aquí un bolígrafo. Aquí estamos en nuestro segundo cuadrante. Ok, vamos entonces, yo tengo que para este problema la componente en X va a ser igual a, voy a poner la fórmula y luego vamos a poner los valores, ok. La fuerza por coseno del ángulo. Recuerden que ese ángulo es con referencia al eje X, ambos. Así que yo tengo que la fuerza, la voy a colocar ahí, tengo 800 newton. Me ayudan con sus calculadoras, por favor. Tendría 800 por el coseno de 35. Y ahí tendríamos entonces el valor de esta componente en X. 655. Vamos a ver, tengo 800. Traten todos de encontrar eso. Recuerden que el coseno 90 debe dar 0, seno 91 para decir aquí están. 655. Muy bien. O sea, aquí yo tengo lo siguiente. Pongo 655 newton en I. Y aquí le coloco este símbolo. Y JK. Y para X, J para Y y K si estuviéramos en 3 dimensiones, que en este caso no es así. Ok. Entonces aquí tenemos 655 newton en I. En I significa que está en X.
podemos colocar esto si quieren en la fórmula para recordarlo. Siempre colocamos esa I. Para X siempre va a ser la I. Para Y, tengo que Y va a ser igual a la fuerza por seno de X. Ese ángulo con referencia al eje X, siempre con referencia al eje X. Eso va a ser en J. J, colocamos ahí. Así que aquí yo tendría 800 seno de 35. 459. 459. Ya redondeado, ¿verdad? Sí. Muy bien, 459. Entonces aquí yo tengo que 459 newton en J. ¿Sí? Entonces, ahí yo tengo la componente horizontal y vertical que me están pidiendo para ese caso. El vector, yo lo puedo expresar de dos formas, vectorialmente. Yo puedo decir el vector, lo puedo colocar así. Yo puedo decir que este vector, le pongo aquí la flechita arriba para indicar que es un vector, el vector F va a ser igual a 800 newton con un ángulo de 35 grados en el segundo cuadrante, y eso lo puedo hacer así. Coloco una línea horizontal, esta que me implica esto, significa el ángulo. ¿Sí? Hago la línea horizontal con referencia al eje X y coloco entonces el ángulo. Si hubiera estado fíjense, ahora lo voy a explicar. ¿Sí? Si está en el segundo cuadrante, estaría de esta manera. ¿Ok? Porque es con referencia a X. Aquí 800 newton. Y la fuerza también la puedo expresar vectorialmente con sus componentes. Yo tendría aquí 655 newtons en I. Otra cosa importante, aquí se nos pasó esto muy importante. El signo negativo. Muy bien, muy bien. El signo de la X aquí es negativo. ¿Sí? Esto es importante. Profe. Sí. ¿Puede bajar un poquitito la pantalla? Es que me tapan los iconos y no puedo ver muy bien. ¿Aquí? Ahí, gracias. Ajá. Aquí nosotros tenemos entonces que para el caso de la... Voy a borrar aquí para dejar el espacio marcado. Aquí nosotros tenemos que la componente en X es negativa y la componente en Y es positiva. Lo habíamos dicho al principio, sino aquí tenemos que haberlo colocado. Vamos a colocarlo bien marcado ahí para que no se nos pase. Yo tengo que menos 655 newton en I más 459 newton en J. ¿Sí? Entonces, esta es una forma de vector y esta es la otra. Si yo tengo esta forma que tenemos acá abajo de componentes rectangulares, yo puedo llegar a la de arriba con teorema de Pitágoras. Vamos a hacer algo, voy a resolver aquí. Esto ya resolvimos el problema, pero para que vean, yo puedo ir de atrás para adelante también. Esta fórmula la vamos a usar para el problema que está a la derecha. Vamos a colocarlo en color rojo. Yo tengo que, cuando tengo las componentes, la fuerza va a ser igual a la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Porque, fíjense, aquí se forma un triángulo rectángulo. Eso aparece en la presentación, se me olvidó comentarlo hace un rato que estamos hablando de las componentes rectangulares. Aquí se forma un triángulo rectángulo y esa fuerza hace las veces de hipotenusa. Así que, por ejemplo, para este problema, yo tengo que esa fuerza va a ser igual a la raíz de
Aquí, ok, voy a explicar ahora por qué. Tengo 655 al cuadrado más 459 al cuadrado. Y eso me debe dar el valor original que yo tenía. Si quieren lo pueden practicar. Aquí no coloqué el negativo. Cuando nosotros colocamos un valor negativo al cuadrado me va a positivo. Entonces, de repente, para no confundir, cuando nosotros colocamos los signos en la calculadora, de repente colocamos menos 655 al cuadrado y lo que está haciendo es elevar al cuadrado 655, pero multiplicándolo luego por menos 1. Entonces, si usted coloca algo al cuadrado, puede obviar colocarle el signo, porque es como si tiene menos 2 al cuadrado es 4. 2 positivo al cuadrado es 4 también. Entonces, realmente podemos hacer esto para no equivocarnos al momento de sacar la raíz cuadrada del 0. ¿Sí? Nos dio 800. ¿Estamos claros? ¿Nos dio igual? Sí. Bien. Sí. Este ángulo que tenemos aquí también lo podemos sacar a través de una fórmula. Para esa resultante, para ese ángulo, yo tengo que la θ va a ser igual a la tangente inversa de la componente en Y sobre la componente en X. Lo coloco en positivo, ¿sí? Valor absoluto. Aquí yo tendría, voy a colocarlo aquí abajo, bueno, voy a seguir aquí. θ sería tangente inversa de FY, que era 459, sobre la de 655. Ese ángulo me va a dar, vamos a verificar que nos da igual. Se pueden colocar en paréntesis esos dos valores. 459, 655, 35.0. Sí. 35.0. ¿Vieron? ¿Cómo podemos ir de las componentes hacia el vector o del vector hacia las componentes del componente? ¿No? Eso nada más para que ustedes vean que puede ir de uno a la otra y viceversa. Ahora, la gran pregunta que yo tengo aquí es cómo yo... Ok, imagínense que a ustedes le dan estas componentes y yo quiero colocar mi vector de esta manera. ¿Cómo ustedes se dan cuenta en qué cuadrante yo lo tengo que colocar? Pues este ángulo no me dice en qué cuadrante está. Cuando yo voy a colocar mi vector finalmente, yo sé que es 800 newton, pero ¿en qué cuadrante estaría? Imaginen que no tenemos esto, partimos de las componentes nada más, nos dicen que X, la componente X es negativa y la de Y es positiva. ¿Cómo sé en qué cuadrante estaría? Tenemos que fijarnos en qué cuadrante X es negativa y Y es positiva. Claro, No. exactamente. Muy bien, lo que tenemos que hacer es simplemente fijarnos en los signos de las componentes. Sí, con esto yo digo X hacia la izquierda, ajá, bien. Y hacia arriba, ajá. Segundo cuadrante, ok, segundo cuadrante, perfecto. Yo voy a tener segundo cuadrante. ¿Sí? Hace una explicación para que vean, ¿no? Estas dos fórmulas que están aquí son importantes, pues las vamos a aplicar. Esa fórmula. Que las voy a copiar nuevamente acá. Yo voy a tener que, fíjense la fórmula que hemos utilizado. La componente en X va a ser igual a la fuerza por el coseno del ángulo. Y ese ángulo ya sabemos que es con referencia al eje X. La fuerza en Y va a ser igual a esa fuerza por el seno de ese mismo ángulo. Y las que acabamos de apuntar allí, yo tengo que la fuerza es igual a la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado, que esto es como si usáramos el teorema de Pitágoras, ya vimos por qué, se forman unos triángulos rectángulos, y el ángulo
con referencia a X va a ser la tangente inversa de componente en Y sobre la componente en X. Valor absoluto. ¿Ok? Valor absoluto. Estas dos líneas significan valor absoluto. Entonces, tenemos que estar claros de esas fórmulas que acabamos de colocar aquí. Bien, entonces, podemos decir que ese es un resumen de las fórmulas que vamos a trabajar. Bien, vamos entonces al siguiente problema. Dice, una fuerza F igual a 700 libras en I más 1500 libras en J, nos está dando la fuerza pero en componente, se aplica a un perno como se ve en la imagen. Nos dice, determine la magnitud de la fuerza y el ángulo θ que esta forma con la horizontal. Ok, en este caso, lo que queremos es la magnitud. Lo que vamos a hacer es, ¿qué haríamos? Voy a ir resolviendo, déjame colocar el bolígrafo un poco más. Hacer en azul. Aquí en azul. Bien, ¿cómo resolveríamos este caso, este problema? Me interesa a mí encontrar la magnitud. Sería la tercera ecuación. Claro, aplicamos la fórmula. Vamos entonces a hacer eso. Aplicamos la fórmula. Yo tengo que la fuerza va a ser igual a la raíz cuadrada de fx al cuadrado más fy al cuadrado. O sea que $1,655. 1655. Me dio 1655.3. No, pero está redondeado. Sí, se redondea. Se queda en 1,655. ok, muy bien, gracias. Teníamos 1655 libras allí. Ya tenemos la magnitud de ese vector. ¿Ese vector en qué cuadrante estaría? ¿Estaría en el primero como aparece en el dibujo? Sí, porque las dos Sí, componentes porque son las dos son positivas. ¿sí? Eso significa estar en el primer cuadrante, que es el caso que tenemos ahora. Bien, fíjense, tenemos entonces la fuerza, 1655 libras. El ángulo, vamos a usar la fórmula que tenemos ahí arriba. Tengo que el ángulo va a ser tangente inversa de la componente en Y sobre la componente en X. Me dio 65. Vamos a copiar aquí la... lo coloco en positivo. 500. Ajá, me dijiste, te daba 65.00. oh, 65.0. ¿Alguien más corrobora, por favor? Sí, me dio 65. Sí, 65.0. Ok, muy bien. Entonces, en este caso, nos piden encontrar la magnitud de la fuerza y el ángulo. O sea, básicamente tenemos el vector. Tenemos que la fuerza sería igual a 1655 libras con un ángulo de 65 en el primer cuadrante.
Fíjense cómo lo hemos colocado. Las convenciones de dirección de esta manera son las que más se utilizan. A veces, eso lo podemos discutir en la próxima clase. Por ejemplo, las direcciones noreste, sureste, que no... En aplicaciones para nosotros, en el área que manejamos nosotros, tanto ustedes como yo, es mucho más práctico colocar los ángulos con referencia a un eje, ya sea horizontal o un eje inclinado, depende de cómo uno está haciendo el análisis. Por ejemplo, como les comenté hace un rato, el caso en que se van a poner no recuerdo el nombre ahora, los clamps, esos por ejemplo, cuando se hace una operación. O el caso, por ejemplo, también el caso de los frenos, ¿sí? Yo no sé si ustedes han oído de estos frenos de colores que están como de moda. ¿Han oído hablar de ellos? Que están poniendo, o ligas y demás. Sí. Sí. Alguna que los médicos dentistas están comentando de que tienen que tener muy cuidado porque puede hacer que por moda y todo pueden perder un diente, y no es mentira. ¿Por qué? Se hace un análisis de las fuerzas. Las ligas, alambres, etcétera, son tensores que van creando ciertas fuerzas. Por eso es que se colocan frenos. Si alguien lo coloca de forma aleatoria, sin analizar qué es lo que está haciendo, usted lo que puede hacer es que está moviendo uno de sus dientes de una forma, o incluso no solamente moviéndolo, sino que creando algún tipo de torsión. O sea, crea una fuerza que lo moviliza, pero además crea una torsión o momento, que son algunos de los temas que, por ejemplo, ustedes tienen que ver cuando ven biofísica o materias similares. Ok, entonces esta sería la resolución de estos dos problemas. ¿Alguna pregunta para pasar al siguiente? Si tienen alguna duda, me avisan. ¿No? A la 1, a las 2, a las 3, podemos pasar. ¿Nadie está copiando nada? ¿No? Bien. No. Perfecto. Vamos entonces a nuestro último problema práctico de hoy. Que es el último ejemplo práctico que aparece en la presentación de PDF que está en la plataforma. Dice así, les copié también el enunciado. 4 fuerzas actúan sobre un perno A como se muestra en la figura. Determine la resultante de las fuerzas sobre el perno. Ok, ¿qué es lo que quiere decir aquí? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 fuerzas y queremos encontrar la suma de esas fuerzas. Ok, queremos encontrar nosotros sumáramos esas fuerzas por ejemplo, gráficamente, yo tengo gráficamente que parte de lo que ustedes tienen que investigar, por ahí va a ir la investigación de ustedes. Yo tendría, nada más les comento algo así. Tendríamos que hacer tendríamos que hacer algo así. Por ejemplo, de estas líneas, yo las tendría que hacerlas proporcionalmente con el valor que tiene. Eso quiere decir que esta línea sería más chiquita porque vale 80, esta es 150, sería más grande, esta es 100, 110, ¿no? Y pues yo tengo algo como esto, gráficamente hablando. 80, 150, sería 30 grados. Luego puedo colocar en cualquier orden, el orden de los sumandos no es de la suma total. Quiero de repente seguir con la de 110, podría hacer algo aquí, esta va totalmente vertical, y luego el 110 así que tendría más o menos este tamaño, y luego tengo otra que va a algo como así. ¿Sí? Yo tengo entonces que mi resultante, podría hacer que mi resultante puede ser esta que está aquí. ¿Sí? ¿Sí?
Fíjense, primer vector, donde termina el primer vector sigue el segundo, donde termina el segundo sigue el tercero, donde termina el tercero sigue el cuarto. Según esto, digo, gráficamente es muy difícil, o sea, yo tengo 4 o 5 vectores, hacer la suma gráfica no tiene mucho sentido. Este método se le llama método, usualmente se le llama método de punta y cola, no sé si ustedes lo recuerdan, método gráfico, un método del polígono. Que yo agarro una línea, luego coloco la otra y todo lo hago a proporción. Por ejemplo, en mi papel, si yo digo que mi vector mide 8 centímetros, entonces este va a medir 15 centímetros, este 10 centímetros, este 11 centímetros. Entonces tengo que hacer una regla de 3 para hacerlo. Nomás, comentándole nada más el método gráfico. Ok, no lo estamos haciendo así, vamos a hacer por el método de componentes. Nada más para que ustedes vean. Bien, en el método de componentes, cuando yo tengo 1, 2, 3, 4 vectores, generalmente lo que se hace es una especie de tablita para colocar la suma de esos vectores. Y de repente la voy a hacer acá, que tengo como más espacio. De repente, sobre todo cuando la conexión es muy buena, la presión de este bolígrafo no es muy buena que ver. Bien. Cuando quiero hacer la suma de varias fuerzas, lo que hago es lo siguiente. Agarro una columna para poner las fuerzas. Voy a poner F1 150. Ya no la voy a colocar, las voy a colocar acá arriba. 150. Tengo 20. F2 tengo que es 80. Bien, ¿alguna recomendación con este ángulo de 20? ¿Qué podemos hacer aquí? Restarle 90 menos 20 porque nos dé el ángulo de X hasta X. hasta el Claro, vector. ¿sí? Algunos de ustedes de repente tienen, yo tengo estudiantes que tienen una habilidad matemática de repente muy buena, ¿sí? Son a veces cualidades que uno tiene. Yo tengo que ser muy cuidadoso, por eso a veces les doy algunos tips para que no cometan algunos errores. Yo, cuando estaba en la universidad, yo hacía cosas como esta para no enredarme. Sí, pues mi cerebro funciona a veces en el caos. Y, fíjense, hago esto y hago esto, tacho ese 20 grados por medir por completo. Y nos encontramos ese ángulo de 70. Recuerden que ese cuadrante tiene 90 grados. Así que yo tengo aquí que 90 menos 20 me dan los 90 grados que estamos como colocando. Okay. Bien, entonces yo tengo ahora esto. Aquí tendría 70 grados. Este ángulo de esta manera. Que la fuerza 3 está hacia abajo completamente, es de 110 newton. Y va hacia abajo. Tengo que la F4 es de 100 newtons. Y está en el 4 cuadrante, o sea que va así. 15 grados. ¿Sí? Fíjense, yo voy a crear dos columnas como ven allí.
sumatoria, fuerzas en X, sumatoria, fuerzas en Y, y hago toda la suma de esas componentes. Y recuerdo colocar signo. F1, la componente X sería positiva o negativa. Positivo. Positiva. Y la de Y Y también. la Y Positivo. positiva. Ok, entonces fíjense, esto es como automático. Aquí es 150 coseno de 30. Acá 150 seno de 30. Acá yo tengo menos 80, pues esta componente en X es negativa, va hacia la izquierda, coseno de 30. Uso el mismo ángulo para ambos, fíjense. Acá en Y va a ser positiva porque va hacia arriba. Más 80 seno de 70. ¿Qué pasa con la F3? ¿Qué podemos hacer ahí? Ponerla negativa. No, no sé. No sé, en Y es negativa, pero en X. ¿Qué hacemos en X? No sé. X es 0. Bien. Cuando la Puede componente ser. está totalmente horizontal o vertical, nosotros colocamos la componente que no tiene 0 directamente. Y no tenemos que hacer ningún cálculo Ok. con el ángulo. Podemos ahí colocar directamente 110 negativo. ¿Sí? Sin hacer ningún cálculo, porque todo el vector está en Y. ¿Sí? Igual, ¿qué ángulo tiene con referencia a X? 90. 90. 90, ¿verdad? Entonces, Sí. no necesito colocarlo, pero con 90. Voy a colocarlo acá. Yo no me gusta usar ese ángulo de 90. A ver si lo colocan así. Ya nada más hacer la salvedad aquí. Podemos usar 90 grados. ¿Okay? Podemos usar 90 grados. Pero que tendríamos aquí en X, ya como resultado, voy a poner en el segundo renglón. Y aquí menos 110 directamente. ¿Se fijaron? 110. Acá tengo F4 sería 100 positivo. Ese positivo no es necesario colocarlo, nada más para recalcar lo que estamos haciendo. Y Y va hacia abajo, es negativo. Una vez que yo tenga confeccionado mi tabla, entonces yo puedo ir buscando los valores. Y con varios decimales porque todavía no tienen la respuesta final, ¿ok? Al final sí usamos las cifras significativas. Vamos a ver repetición en los cálculos. Estoy buscando el valor de cada uno de estos. 75. Muy bien. Tengo 80 coseno de 70, 27. Menos 27. ¿75? O 2, ¿no? En el último 26 y menos 96. 26 puntos. Ese midió 97. Coseno de 15. Ah, sí. 96.7. 97. 96.6. 97. 96.6. Tiene razón. 96.6. Y menos 26. Menos 25.8. Menos
menos 25.8, el último. Sí. Punto 9. Punto nueve. Muy bien. Fíjense, hemos encontrado los valores y lo que hacemos ahora es la suma de cada una de esas columnas para ver las componentes. Fíjense, no colocamos unidades para no enredarnos tanto aquí. Sabemos que esto era Newton, acá Newton, unidades, Newton. Okay. Vemos que el resultado aquí nos da en Newton. Ahora hacemos la suma tomando en cuenta los signos. Tengo 129.9. Más o menos. 199. 199. Ciento 99.1. No. Y 14. Y 14. No. 14.3. Tengo 199.1. Esta componente es X, así que yo sé que es esto. Y todo es positivo. 14 punto, ¿cuánto les dio? Punto 3. 4.3. Bien. Pregunta. La resultante de este sistema, ¿en qué cuadrante estaría? ¿Primero, segundo, tercero o cuarto? En el primero. Primero. Muy bien, en el primero. La razón, fíjense la suma de las componentes, las dos nos dieron positivas. Ahí es donde yo me doy cuenta en qué cuadrante está ese vector. Ahora, quiero colocar la resultante de repente como magnitud y dirección. La resultante se puede escribir de dos maneras, como está allí, o con la magnitud y dirección del sentido, que es la otra forma. Vamos a hacerlo de la otra forma para practicar igual. Nosotros teníamos que, para encontrar la magnitud de la fuerza, yo tendría que colocar la raíz cuadrada de 199.1 al cuadrado más 14.3 al cuadrado. Ahí hay carne y no se puede quemar. Y yo puedo encontrar aquí la magnitud de esa fuerza. Creo que da como 199, va a dar cerquita por ahí también. Entonces, esa componente de 14 es muy pequeña con referencia a 199, así que probablemente casi eso o 200 tal vez. Da 199. Me dio 199.6. 200. 199.6. Punto 0. Punto 6 o 200. ¿Vale? Esta ya es mi respuesta final. Yo puedo colocar aquí, ya hizo 200. ¿Sí? Podría ser. Sí, porque es 199.6 lo redondea, ¿no? Ajá. Y ya estamos en la última respuesta, así que tiene 3 cifras significativas, entonces quedamos así. 299. El ángulo sería la inversa, 14.3. 199.1. Todo un ángulo bien pequeñito, porque la componente en Y es muy pequeña con referencia a X. X es más largo, entonces ese ángulo va a estar casi con la horizontal. 4.1. 4.11. 4.1. 1, 4.1, 4.11. 11, bien. ¿Sí? Entonces mi resultante, aquí
finalizando, podemos colocarlas como R igual, usando 3 cifras, tendríamos 199 newton en I más 14.3 newton en J. Fíjense, tengo tres cifras significativas. O también puedo escribirla de la siguiente manera. R sería igual a 200 newton. ¿En qué cuadrante está? Primer cuadrante. Ambas componentes son positivas. Ah, ok. Cuadrante 1. Tenemos entonces aquí. 4.11 grados. Y tendríamos entonces esta como la respuesta para ese problema. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, muchachos? No. ¿Se entendió seguro? Sí, se Sí. entendió. Sí, se entendió, profe. Ok, muy bien. No entendí. El tema de vectores puede ser bien extenso y tiene varias cosas. He tratado de ir específicamente a lo que nos sería de mayor utilidad. Igual les queda a ustedes una investigación que lo voy a colocar sobre los temas de vectores. ¿Okay? Investigación o cálculo de algunas cosas, ¿no? Problemas de investigación, ¿no? para como su examen final. Ok. Bien, chicos, entonces para la próxima semana vayan revisando los problemas que están ahí, por favor, de la tarea que no es para entregar, pero está en la plataforma al final de las presentaciones. Para todas las presentaciones, todas tienen programas de tarea al final con respuestas. Tienen el libro también. Y entonces tienen que estar atentos a la próxima clase, sería entonces su taller. Se va a abrir a la hora de la clase y vamos a tener 24 horas para resolverlo. ¿Estamos de acuerdo? A su hora de clase, esa hora, se va a abrir la carpeta para que puedan empezar a resolver su taller. Ok, la otra semana es el taller. Ok. Exactamente, la semana que viene quedaría. Y entonces la de más arriba es el parcial. Es correcto. Bueno, chicos. Pero profe, Profe, entonces una pregunta. Sí, el taller sería en la semana 13 y el parcial en la semana 14. Entonces el examen en la semana 15. es correcto. Ok. Y también con respecto al taller, ¿lo va a mandar por la plataforma? Sí, va a estar en la plataforma. Va a estar en la carpeta en la plataforma. Igual en el grupo de WhatsApp, yo les voy a avisar. El taller está arriba, por favor, para que lo revisen. Si tienen alguna duda, si no lo ven. Ajá, ¿y cómo lo enviamos? El parcial, ¿cómo va a ser? En la misma carpeta de la plataforma, ahí está para enviar. Ahí mismo lo subimos entonces. Sí, correcto, la carpeta. Solamente se va a aceptar en la carpeta, fuera de eso no. Ok, ¿y Ok. solamente ponemos las respuestas o hacemos todo el procedimiento? Todo el No sé, procedimiento, porque todo. Entonces, Escaneamos lo escaneamos y se lo enviamos. Ajá, ok. Ha ido, por ejemplo, los que Exacto. tengan escáner, lo escanean y lo envían en un PDF. Los que no, lo pueden tomar fotos, que quede lo mejor posible, lo arman en Word y lo envían, entonces lo convierten a PDF y lo envían como un documento de PDF. Porque si lo envían en Word puede ser que se mueva en mi computadora. Entonces, Ok, no es ok. que están perdiendo ahí. Entonces, conviertanlo Ok. a Ok. ¿bien? Bien. Antes de irnos, déjenme verificar la lista, un momentito. No, esto no, había algo que no era. Pero no se trae la computadora antes que vaya donde. Bien. Alice Arosemena Presente. y Belice. Genesis Delgado. Profe, Ibelice sí está, pero se le dañó el micrófono. Eso fue lo que dijo Nanda. Ok, muy bien, gracias. Genesis. Y Alma.
Profe Alma dice que se le dañó el micrófono, por ahí está aquí. ¿Quién? Alma. Alma. ¿Dónde está Alma? Alma Jiménez. Alma Jiménez. Aquí está, yo lo pongo. Francisco Justiniani. ¿No? Y Ana Levis. Presente. Efraín Fox también está, profe. ¿Quién? Efraín Fox. Efraín Fox. Efraín está Presente. como lejos. Ok. Bien. Algunos tienen problemas con el audio. Ok. Génesis y Francisco entonces no están con nosotros hoy. Muy bien. Gracias, muchachos. Profe, una pregunta. El taller es individual, ¿verdad? ¿O en grupo? Claro. Individual. Individual. Profe, yo tenía una pregunta sobre el parcial. ¿El parcial cómo lo vamos a hacer? ¿Va a ser así mismo como el taller que nos sube y tenemos 24 horas para hacerlo? ¿O En el caso del parcial le voy a dar menos tiempo, pero creo que va a ser de esa manera. Entonces no veo otra, es un poco complicado de otra forma. okay. Sí, porque como es parte de matemática, entonces lo que sí que tengan, traten de tener su geometría, una regla para poder hacer su diagrama bien, porque también que sea bien y se entienda, lo voy a tomar en cuenta. Okay. Sí. Bien, perfecto. Ok, chicos, les agradezco. Cuídense y estudien pues, también con sus otras materias. Okay. Ok, gracias. Ok. Gracias. Gracias a ustedes. Chao, profe, tengo un día. Gracias, profe. Chao. Buen Chao. día, chao. Bueno, buena tarde. Chao. Chao, cuídate.